¿Hasta dónde llegarías para salvar a tu familia? ¿Harías un pacto con el mismísimo diablo, aunque te costara tu inocencia? Para Alondra Robles, una estudiante de 23 años cuyo mundo estaba hecho de libros y sueños, la respuesta era hasta el final. Y el diablo tenía un nombre: Diego Montero. Era el hermano mayor de su mejor amigo, 15 años mayor que ella, con un alma forjada en fuego y una presencia que imponía silencio y temor. Y era el nuevo y letal líder de una poderosa organización, un secreto que guardaba tan celosamente como los pecados en su alma. Cuando la deuda de juego de su padre la pone en la mira de una familia rival, Diego le hace una oferta irrefutable: su protección a cambio de una mentira. Debe convertirse en su falsa prometida, un peón en su peligroso juego de poder, y vivir bajo el mismo techo del único hombre al que siempre había deseado y temido por igual. Pero ¿qué sucede cuando el peligro se vuelve adictivo? Cuando la farsa empieza a sentirse como la única verdad, y cuando el peso en la casa de los Montero era palpable, Alondra lo sintió apenas cruzó el umbral de la imponente puerta de roble. Un peso hecho de dinero antiguo, secretos susurrados y el rico aroma a salsa de jitomate hirviendo por horas. Un aroma que intentaba sin éxito enmascarar la tensión incrustada en las paredes. Para el mundo era el aroma de un hogar cálido. Para Alondra era el aroma de una mentira hermosa y peligrosa. Cada domingo ella cumplía su papel. El papel de la mejor amiga leal, casi hermana de Mateo, la dulce e inofensiva estudiante de historia del arte que aportaba un toque de normalidad a esa extraordinaria familia. Sonreía a la señora Montero, escuchaba las historias de negocios del señor Montero y reía con los chistes de Mateo, mientras una parte de ella permanecía en alerta máxima, una centinela silenciosa vigilando la sombra que dominaba esa casa. La sombra tenía un nombre: Diego. Esa tarde, él aún no había llegado. El alivio que recorrió el cuerpo de Alondra fue tan palpable que tuvo que agarrar la copa de vino en su mano para ocultar el temblor. Sin él, el comedor parecía más grande, el aire más ligero. Mateo estaba a su lado, contando una historia animada sobre un profesor excéntrico, y ella logró reír, un sonido genuino que rara vez escapaba de sus labios en ese lugar. «Estás callada hoy, Ali», observó Mateo, dándole un suave codazo. Preocupada por los exámenes finales, forzó una sonrisa. Siempre. Era una mentira conveniente. La verdadera razón de su silencio estaba a punto de cruzar la puerta. Y entonces entró. La conversación no se detuvo, solo cambió. El tono se volvió un poco más bajo, las risas un poco más contenidas. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, como la caída de la presión atmosférica antes de una tormenta. Diego Montero no necesitaba anunciar su presencia, el aire mismo se doblaba a su alrededor. Tenía 38 años, 15 más que ella, y llevaba cada uno de esos años como una armadura. El traje gris oscuro, perfectamente entallado, no parecía ropa de trabajo, sino una segunda piel forjada para intimidar. Su cabello oscuro tenía mechones plateados en las sienes, un toque de distinción que solo lo hacía más peligroso. Pero eran sus ojos los que la desarmaban, oscuros, profundos y aterradoramente inteligentes. Parecían ver no solo quién era ella, sino todos los pensamientos frágiles y contradictorios que intentaba ocultar. Saludó a sus padres con un beso en la mejilla, le dio a Mateo un asentimiento, y luego sus ojos se posaron en ella. Fue solo por un segundo, un reconocimiento formal. Pero en ese segundo, Alondra sintió su corazón dar un doloroso salto contra sus costillas. Sintió un calor subir por su cuello, traicionando la calma que intentaba proyectar. «Alondra», dijo, su voz baja y resonante, un sonido que parecía vibrar directamente en sus huesos. «Diego», respondió ella, orgullosa de que su voz saliera firme, sin el menor indicio de la confusión que sentía por dentro. Él se sentó a la cabecera de la mesa, el asiento de poder, y la cena comenzó. Alondra se centró en su plato, en el peso del tenedor de plata en su mano, en el rico sabor de la lasaña que la señora Montero insistía en preparar cuando ella venía. Se centró en todo excepto en el hombre sentado a pocos metros de distancia.
pero fue inútil. Estaba hiperconsciente de cada uno de sus movimientos. La forma en que sostenía su copa de vino, sus dedos largos y firmes envueltos alrededor del cristal, el sonido bajo de su voz cuando le hizo una pregunta a su padre sobre un envío. Sus manos, pensó, e inmediatamente se odió por darse cuenta. Eran manos elegantes con uñas bien cuidadas, pero había una fuerza en ellas, un poder contenido que sugería que eran capaces tanto de firmar un contrato de millones de pesos como de romper un cuello. Una parte tonta e imprudente de ella, la parte que mantenía encerrada en el sótano de su mente, se inclinaba hacia ese peligro. Él la había fascinado desde que era una adolescente, y él era solo el aterrador hermano mayor de Mateo que rara vez aparecía y nunca sonreía. Ahora era una mujer de 23 años, y la fascinación infantil se había transformado en algo más profundo, oscuro e infinitamente más peligroso. Era una atracción que apenas se permitía reconocer, un secreto vergonzoso que la hacía sentirse sucia. Era el hermano de su mejor amigo. Era prohibido. Estaba mal. ¿Y tus estudios, Alondra? Su voz interrumpió sus pensamientos, y ella levantó la cabeza. La estaba mirando, con la cabeza ligeramente inclinada, un atisbo de interés genuino en su mirada normalmente impenetrable. Tragó saliva, sintiendo que todos en la mesa la miraban. Van bien, estoy terminando mi tesis sobre iconografía religiosa y arte del Renacimiento. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ambiciosa, siempre fuiste la inteligente, no era un cumplido. Era una observación expresada con la misma distancia clínica con la que se describiría el clima. Y sin embargo, su estómago revoloteó. Él la había notado. Él la recordaba. Es más que inteligente. Es brillante, dijo Mateo, siempre su mayor defensor. Un día será la curadora más famosa del país. Alondra sintió el rubor intensificarse. Mateo, para. Es verdad, la señora Montero asintió, sonriendo. Una chica buena y trabajadora. Mientras la familia la elogiaba, Alondra se arriesgó a mirar a Diego. Él ya no la estaba mirando. Su atención estaba en su plato, pero había una nueva tensión en su mandíbula. Era casi como si la conversación sobre su futuro, su inocencia, su mundo de arte y libros lo molestara. Como si ella fuera un recordatorio de algo que había perdido o que nunca había tenido. El resto de la cena transcurrió borroso. Alondra se retrajo en sí misma, construyendo muros alrededor de sus pensamientos, respondiendo cortésmente cuando le hablaban, pero manteniéndose a salvo en su silencio. Cuando terminó el postre, fue la primera en levantarse. Tengo que irme, tengo que estudiar temprano mañana. Hubo el coro habitual de despedidas. La señora Montero la abrazó. El señor Montero le besó la frente. Mateo la acompañó a la puerta, prometiendo llamarla al día siguiente. Justo cuando estaba a punto de irse, sintió una mirada en su espalda. Se giró. Diego estaba de pie cerca de la chimenea, sosteniendo un vaso de whisky. La estaba observando, y esta vez no había disimulo. Era una mirada intensa y penetrante que parecía despojarla de todas sus defensas. No era lasciva, era algo más complejo. Era evaluadora, casi posesiva, como si mirara una rara pieza de arte que sabía que nunca podría poseer, pero que aún así consideraba suya. Su corazón dio un vuelco. Hizo un rápido asentimiento y se dio la vuelta, saliendo al aire fresco de la noche como si escapara de un fuego. Mientras caminaba por la calle tranquila hacia su pequeño apartamento, el contraste era marcado. La mansión Montero, con sus rejas de hierro y jardines impecablemente cuidados, era una fortaleza. Su propio edificio, una modesta estructura de ladrillo, era solo un lugar para dormir. Vivían en mundos diferentes, pero al entrar en su apartamento con el familiar aroma a libros viejos y pintura al óleo, no pudo sacudirse la sensación de él, la imagen de sus ojos, la vibración de su voz, la sensación de su poder. Fue a la ventana y miró la calle oscura. Estaba a salvo aquí, lejos de él, pero por alguna razón aterradora, por primera vez en su vida, la seguridad se sentía solitaria, y el peligro tentadoramente dulce. Su sombra la seguía, incluso en la quietud de su santuario, y le susurraba promesas que una chica buena como ella
Nunca debería atreverse a escuchar. La biblioteca era el santuario de Alondra. Allí, entre los altos estantes que olían a polvo y papel añejo, el ruidoso y complicado mundo exterior desaparecía. El silencio era una manta cómoda, rota solo por el suave pasar de las páginas y el bajo zumbido de las luces fluorescentes. Era un lugar de orden, de hechos, de belleza capturada en imágenes y palabras. Era seguro. Esa noche de martes se quedó más de lo habitual, perdida en un manuscrito del siglo XV. Las complejidades del simbolismo medieval eran un fascinante rompecabezas que exigía toda su concentración, empujando los inquietantes recuerdos de la cena del domingo al fondo de su mente. Aquí, Diego Montero no existía. Solo había ángeles, demonios y la búsqueda humana de la trascendencia. Cuando la bibliotecaria anunció el cierre en 10 minutos, Alondra parpadeó, sorprendida de ver la oscuridad fuera de la ventana. El tiempo había volado. Recogió sus libros, el peso familiar de su mochila de lona, un consuelo en sus hombros, y salió al frío aire de noviembre. El campus estaba casi desierto. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido a casa o a los bares. Solo unas pocas luces brillaban en los dormitorios distantes. Una ligera neblina flotaba en el aire, envolviendo los postes de luz en halos fantasmales y amortiguando los sonidos de la ciudad. El camino que tomaba a casa era un atajo, un estrecho callejón que pasaba por detrás del departamento de química. Estaba mal iluminado, pero lo había usado durante años. Nunca había tenido miedo, hasta esa noche. Estaba a mitad del callejón cuando los escuchó. Dos hombres. Salieron de la oscuridad más adelante, bloqueando la salida. No salieron. Estaban esperando. La comprensión la golpeó en el estómago como un pedazo de hielo. Su corazón, que había estado latiendo a un ritmo académico tranquilo, de repente se disparó, un tambor frenético contra sus costillas. El aire pareció espesarse, demasiado pesado para sus pulmones. Se detuvo. La lógica le gritaba que se diera la vuelta y corriera, pero sus pies se sentían clavados al húmedo concreto. Alondra Robles. La voz era áspera, como grava moliéndose. Ella no respondió, solo se quedó allí, su cuerpo tenso, cada fibra de su ser gritando peligro. Uno de ellos dio un paso adelante. Era grande, con hombros anchos que parecían llenar todo el callejón. Su olor la golpeó después, una mezcla agria de cigarrillos baratos, sudor y lluvia sucia. No hay necesidad de asustarse, cariño. Solo estamos aquí para entregar un mensaje. Escuchó un movimiento detrás de ella y su sangre se heló. El segundo hombre había rodeado y ahora bloqueaba su ruta de escape. Estaba atrapada. El pánico le subió por la garganta, un sabor metálico a miedo. Sus pensamientos se fragmentaron. Gritar. Nadie la oiría. Correr. ¿A dónde? Luchar. No tendría ninguna posibilidad. El primer hombre sonrió, y el gesto fue todo menos amistoso. Era la sonrisa de un depredador. Tu padre ha hecho algunos amigos y algunas deudas. Padre. La palabra la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Sabía que él jugaba. Pequeñas apuestas, siempre decía. Nada serio. Una mentira, otra mentira hermosa y peligrosa. La familia Navarro ha sido muy paciente, continuó el hombre, dando otro paso. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para que ella pudiera ver las venas rotas en su nariz. Pero la paciencia se ha agotado. Navarro. El nombre resonó en su mente. Lo había oído antes en susurros, en conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella entraba en una habitación en la casa Montero. Eran los rivales, los enemigos. Dile que tiene una semana, dijo el hombre. Su mano se movió y por un momento aterrador pensó que la tocaría. En cambio, solo rozó la punta de su dedo contra un mechón de su cabello que se había escapado de su coleta. El gesto fue casi peor que un golpe. Fue íntimo, degradante. Una semana para pagar lo que debe o empezaremos a cobrar de otras formas. Su mirada recorrió su cuerpo, lenta y evaluadora, y ella se sintió desnuda, violada solo por esa mirada. Estaba dejando clara la amenaza implícita. La cobranza sería ella.
Y luego, tan rápido como aparecieron, se fueron. No corrieron. Simplemente se dieron la vuelta y se adentraron en la oscuridad con la arrogante confianza de quienes saben que no serán desafiados. Alondra se quedó allí, en medio del callejón, su cuerpo temblando incontrolablemente. Sus piernas cedieron y se apoyó contra la fría y húmeda pared de ladrillo para no caer. El sonido de su propia respiración era áspero y entrecortado en sus oídos. Se llevó una mano al pecho, tratando de calmar el salvaje latido de su corazón. El santuario había sido violado, el orden de su mundo, destrozado, la oscuridad que solo había percibido en los bordes de su vida. La oscuridad que asociaba con Diego se había derramado en su propio patio trasero y la había tocado. Le tomó una eternidad a sus piernas obedecer la orden de moverse. No corrió. Caminó, sus pasos rígidos y automáticos, fuera del callejón y de vuelta a las calles iluminadas. Pero la luz no trajo consuelo. La ciudad a su alrededor parecía diferente ahora. Cada sombra escondía una amenaza. Cada extraño, un enemigo potencial. Cuando llegó a su apartamento, cerró la puerta con llave, pasando el cerrojo y la cadena. Gestos que antes eran rutina, pero ahora se sentían desesperadamente inadecuados. Dejó caer su mochila al suelo y se apoyó contra la puerta, deslizándose hasta el suelo. Las lágrimas que había contenido en el callejón finalmente brotaron, silenciosas y calientes, corriendo por su rostro. No lloraba por la deuda. No lloraba por el peligro. Lloraba por la pérdida de su inocencia. La creencia de que su pequeño mundo de libros y arte podía mantenerla a salvo había sido una ilusión infantil. Su primer instinto fue llamar a su padre. ¿Pero qué le diría? ¿Acusarlo? ¿Gritarle? Su segundo instinto fue la policía. ¿Pero qué podrían hacer? ¿Presentar un informe contra sombras sin nombre? ¿Proteger a su familia para siempre de hombres así? Era inútil. Su cerebro, entrenado para encontrar patrones y soluciones, escaneó frenéticamente las opciones, descartando cada una. Y entonces surgió un pensamiento, inoportuno y terrible en su lógica. Solo conocía a una persona que podía enfrentarse a hombres como los Navarro. Solo conocía a una persona que vivía en esa oscuridad y la dominaba. Diego. Su nombre en su mente era tanto un salvavidas como una rendición. Pedirle ayuda sería cruzar una línea de la que no habría retorno. Sería admitir que su mundo seguro no era suficiente. Sería ponerse voluntariamente en su deuda, en su poder. Cogió su teléfono, sus manos aún temblaban. Sus dedos se detuvieron sobre el número de Diego, un número que tenía pero que nunca había usado. No, no podía. El orgullo, el miedo, todo en ella se rebeló contra eso. Así que llamó a la única persona en quien podía confiar. «Ali, ¿qué pasa? ¿Estás llorando?» No pudo responder, solo sollozó. El control que había mantenido se hizo añicos por completo. «¿Dónde estás? ¿Qué pasó?» Su voz se llenó de pánico. Entre sollozos le contó lo del callejón, lo de los hombres, lo de la deuda, lo de los Navarro. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio pesado de shock y miedo. «Quédate donde estás, cierra la puerta con llave. Voy para allá», dijo él, su voz firme. Pero ella pudo oír el terror subyacente. Sabía que vendría. Siempre lo hacía. Pero también supo con una fría y terrible certeza que se asentó en su corazón que Mateo no podía arreglar esto. El problema era demasiado grande para él. Era un problema del tamaño de un monstruo, y los monstruos solo podían ser combatidos por otros monstruos. Al decirle a Mateo, supo en lo más profundo de su alma aterrorizada que había sellado su destino. La noticia llegaría a Diego, y la tormenta, que siempre había observado desde la distancia, ahora se dirigía directamente hacia ella. El peso era una tortura. Cada crujido del edificio, cada sirena lejana de la ciudad, hacía saltar a Alondra. Caminaba de un lado a otro en su pequeño apartamento, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, como si pudiera mantenerse unida por la fuerza. Mateo no había llegado. En su lugar, había vuelto a llamar 10 minutos después, su voz tensa. «Mi papá viene a buscarme. Vamos a encargarnos de esto. Ali, mantente a salvo». Ella sabía lo que eso significaba.
Le había contado a su padre y el señor Montero, a su vez, le diría a Diego. Los engranajes de esa poderosa y peligrosa máquina se habían puesto en marcha. Una hora después, las luces de un coche barrieron su ventana, pero no era el familiar sedán del señor Montero. Era uno negro, largo y caro, un depredador de metal y cristal que parecía absorber las luces de la calle. Se estacionó al otro lado de la calle. Su motor, un ronroneo bajo y amenazante. Por un largo momento no pasó nada. Alondra se quedó inmóvil junto a la ventana, con el corazón en la garganta. Luego se abrió la puerta del conductor y él salió. Diego. No llevaba traje, vestía pantalones oscuros, una camisa de cuello alto que acentuaba la amplitud de sus hombros. La vestimenta informal, en lugar de hacerlo menos intimidante, solo lo hacía parecer más letal, desprovisto de cualquier pretensión de civismo. No miró hacia su ventana. Simplemente se quedó allí en la acera, el humo de su aliento disipándose en el aire frío, y esperó. El mensaje era claro. Él no iba a ella. Ella tendría que ir a él. Era una prueba, un juego de poder antes de que se pronunciara la primera palabra. Una parte de ella, la parte orgullosa y asustada, quería quedarse encerrada en su apartamento. Pero la parte pragmática, la parte que sabía que su familia estaba en peligro mortal, la obligó a moverse. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo ponerse el abrigo. Bajó las escaleras, cada paso un eco de su propia rendición. Al salir a la calle, el aire frío golpeó su rostro, pero no pudo apagar el calor de pánico en su sangre. Él la observó acercarse, su rostro impasible, una máscara de control tallada en granito. Cuando ella se detuvo a pocos metros de él, el silencio se extendió. Era un silencio pesado, cargado con todo lo que había quedado sin decir entre ellos durante años. «Sube al coche, Alondra», dijo finalmente. No era una petición, era una orden, pronunciada con su voz baja y tranquila, que de alguna manera conllevaba más amenaza que un grito. Ella obedeció. El interior del coche era como él, inmaculado, oscuro y caro. El olor a cuero y a una sutil colonia masculina la envolvió, un aroma que era únicamente suyo. El mundo exterior desapareció, amortiguado por el grueso cristal y el silencio opresivo. Él se subió al lado del conductor, y el pequeño espacio de repente se sintió diminuto, cargado de su energía. No encendió el coche, simplemente se giró en su asiento para mirarla. En la penumbra, su rostro era un juego de sombras y ángulos agudos. «Cuéntame todo», dijo. Cada detalle. Su voz tembló al principio, pero ella la forzó a mantenerse firme. Describió el callejón, a los hombres, las palabras exactas que usaron. No omitió nada, ni siquiera el gesto degradante del hombre al tocarle el cabello. Mientras hablaba, lo observó. Una vena le palpitaba en la sien, y sus nudillos, donde su mano reposaba en el volante, estaban blancos. Aparte de eso, no mostró emoción. Cuando terminó, el silencio regresó, más pesado que antes. «Los navarros son mis rivales», dijo, su voz fría. «Tu padre contrajo una deuda con la gente equivocada». «No sé qué hacer», susurró, la confesión y admisión de su completa impotencia. Las lágrimas que creía secas amenazaron con volver, y parpadeó furiosamente para contenerlas. No lloraría delante de él. No le daría esa satisfacción. Sus ojos la estudiaron por un largo momento. «Yo me encargo. La deuda será perdonada». Un suspiro de alivio escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo. Era un alivio tan profundo, tan abrumador, que casi la mareó. Pero duró solo un segundo. No era una niña. Sabía que hombres como Diego Montero no hacían favores. Hacían transacciones. «¿Qué? ¿Qué quieres a cambio?». La pregunta salió más fuerte de lo que esperaba. Levantó la barbilla, encontrando su mirada en la oscuridad. Él se inclinó ligeramente, y la intensidad de su mirada la inmovilizó. «A ti», la palabra flotó en el aire entre ellos. Una sílaba, una sentencia. Su corazón se detuvo, luego reinició con un doloroso golpe. Su mente corrió, imaginando todos los escenarios sórdidos que la palabra implicaba. Se sintió barata, vendida.
Al ver el pánico en sus ojos, una expresión de algo que pudo ser irritación cruzó su rostro. No de esa manera, dijo bruscamente, aunque un destello en sus ojos oscuros sugirió que la idea no le era del todo ajena. Al menos, no principalmente. Ella frunció el ceño, confundida. Entonces, ¿cómo? Estoy en una posición delicada, Alondra. Asumí el negocio familiar recientemente. Necesito solidificar alianzas, proyectar una imagen de estabilidad. Los Navarro me ven joven. Están probando mis límites. Usaron a tu padre para llegar a mí, para desestabilizarme. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. Necesito algo que no puedan tocar. Necesito una prometida. Alondra lo miró, con la boca ligeramente abierta. De todos los escenarios que su mente había conjurado, este no era uno de ellos. Eso es una locura. Una prometida, una falsa. Por 6 meses, continuó, su voz de nuevo la de un hombre de negocios discutiendo términos. Vivirás en mi casa bajo mi protección. Usarás mi anillo. Asistirás a eventos a mi lado, sonriendo como si me adoraras. Serás la imagen de la respetabilidad, de la tradición. A cambio, la deuda de tu padre desaparece permanentemente y tu familia se vuelve intocable. Nadie se atreverá a amenazarlos de nuevo. Era una jaula de oro, pero una jaula al fin y al cabo. 6 meses de su vida, pretendiendo amar a un hombre que la aterrorizaba y fascinaba por igual, viviendo bajo el mismo techo que él, respirando el mismo aire, soportando su toque en público. La idea era a la vez repulsiva, y una parte oscura y secreta de ella tembló con una emoción que no era miedo. Pensó en su padre, en su madre, pensó en los ojos del hombre en el callejón, pensó en la amenaza velada. No había elección, nunca la hubo. No puedo decírselo a Mateo, dijo, su voz un susurro, ni a mis padres, los matará. Sabrán del compromiso, no de los términos, respondió Diego. Inventaremos una historia, un romance secreto que finalmente hacemos público. Será convincente. Ella miró por la ventana hacia su modesto edificio, la vida sencilla que estaba a punto de dejar atrás. Estaba al borde de un acantilado y él le pedía que saltara. Se volvió hacia él, su mirada firme, ocultando el terror que sentía. Y después de 6 meses, simplemente me iré y se supone que todos creerán que el compromiso terminó. Después de 6 meses, tendremos una ruptura muy pública y amistosa. Serás libre y segura. Dijo, libre. La palabra sonó vacía. Sintió que, una vez que entrara en su mundo, nunca volvería a ser verdaderamente libre. Una parte de ella siempre le pertenecería. Respiró hondo, el aire frío del coche llenando sus pulmones. Era su única opción, su única salvación. Acepto, dijo, y las palabras, una vez pronunciadas, se sintieron irrevocables, sellando su destino. Un asentimiento casi imperceptible fue su única reacción. No sonrió, no parecía victorioso, parecía resignado, como si él también estuviera siendo atado a algo que no quería. Encendió el coche. El motor, antes un ronroneo, ahora sonó como el cierre de una prisión. ¿A dónde vamos?, preguntó, su voz pequeña. A tu nuevo hogar, dijo, y arrancó el coche del bordillo, dejando atrás su tranquila calle, su vida, la chica que solía ser. Condujeron en silencio por la ciudad dormida hacia la oscuridad que la esperaba. La mansión de Diego no era una casa, era una declaración, encaramada en lo alto de una colina, con vistas a la resplandeciente ciudad. Era una fortaleza de cristal oscuro, acero y piedra gris. Jardines impecablemente cuidados, que incluso en plena noche parecían controlados y sin vida, rodeaban la propiedad. No había nada de la calidez de la casa de sus padres, con sus enredaderas indómitas y macetas de geranios. Todo aquí era preciso, angular y frío, como el hombre que la poseía. Él la condujo al interior a través de una puerta que se sentía lo suficientemente pesada como para soportar un asedio. El interior era aún más impresionante y desolado. Un vestíbulo de 2 pisos con un suelo de mármol negro pulido reflejaba las luces de una moderna araña de cristal
como estrellas en un cielo nocturno. El silencio era absoluto, un silencio pesado que tragaba el sonido. Sus pasos resonaban en el vasto espacio, haciéndola sentir pequeña, una intrusa en un mausoleo. Tu habitación está arriba. Haré que María te muestre, dijo, su voz desprovista de emoción. Parecía incómodo, fuera de lugar en su propio hogar. Una mujer mayor con el pelo canoso recogido en un moño apretado y un rostro amable, pero reservado, apareció como si fuera invocada por el pensamiento. Señor, María, esta es la señorita Robles. Se quedará con nosotros. Llévela a la habitación de invitados en el ala este. Señorita Robles. La formalidad era un muro entre ellos. La estaba estableciendo como una invitada, una extraña, no la mujer que llevaría su anillo. Por aquí, señorita, dijo María, su voz suave. Alondra la siguió por una escalera flotante que parecía desafiar la gravedad. No miró hacia atrás, pero sintió los ojos de Diego sobre ella, siguiendo cada uno de sus pasos. La sensación era como un peso físico en su espalda. La habitación era más grande que toda su sala de estar. Una cama tamaño king con sábanas blancas impecables dominaba el centro. Una pared entera era de cristal, ofreciendo una vista impresionante de las luces de la ciudad. Había un vestidor y un baño privado que parecía sacado de una revista de diseño. Era lujosa, impersonal y fría. No había ni una sola fotografía, ni un solo libro, ni un solo objeto que sugiriera que alguien hubiera vivido allí. Era una habitación de hotel de 5 estrellas, no un santuario. Si necesita algo, solo use el intercomunicador, dijo María, señalando un pequeño panel en la pared. El señor cena a las 8, y con eso se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, el sonido finalizando el acto de su encarcelamiento. Alondra se quedó de pie en medio de la habitación, su bolso todavía colgado del hombro. Caminó hacia la pared de cristal. La ciudad se extendía bajo ella, una alfombra de luces resplandecientes. Era hermosa y tan distante. Se sentía como una princesa en una torre de cuento de hadas. Pero sabía que no vendría ningún príncipe azul a rescatarla. El dragón era el dueño del castillo. Se desnudó lentamente, su ropa se sentía extraña y fuera de lugar en el opulento entorno. En el armario encontró batas de seda y pantuflas de felpa. En el baño, artículos de tocador caros que nunca se atrevería a comprar. Todo estaba diseñado para la comodidad, pero nunca se había sentido más incómoda en su vida. Era una prisionera, y esta era su jaula dorada. Se dio una larga ducha caliente, tratando de lavar el olor a miedo y la sensación del toque del hombre del callejón, pero el agua no podía borrar los recuerdos. Cuando salió, encontró un sencillo vestido de seda negra extendido sobre su cama. Una nota a su lado decía «solo para la cena». La caligrafía era fuerte e inclinada como él. A las 8, bajó las escaleras. Lo encontró en el comedor, una larga y formal habitación dominada por una mesa de caoba oscura con capacidad para 20 personas. Se sentaron en extremos opuestos, la distancia entre ellos un abismo. María sirvió la comida en silencio. La comida era exquisita, risotto de azafrán, lubina a la parrilla, pero Alondra apenas la probó. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tintineo de cubiertos de plata contra la porcelana. Fue el silencio más tenso que jamás había experimentado. Lo estudió por encima de su vaso de agua. Él parecía más relajado ahora, su camisa negra con las mangas remangadas hasta los codos, revelando fuertes antebrazos con una red de venas oscuras. Comía con una economía de movimiento, concentrado como si todo lo que hacía fuera una tarea que debía ejecutarse con precisión. «¿Tienes preguntas?», dijo de repente, y el sonido de su voz la hizo saltar. No era una pregunta, era una afirmación. «Algunas», admitió, su voz un poco. Él dejó el tenedor y se volvió hacia ella, prestándole toda su atención. La intensidad de su mirada hizo vibrar el aire. «Mis padres, Mateo, ¿cómo vamos a explicar esto? ¿Un compromiso de la nada?» «Yo me encargo», dijo. «Hablaré con tus padres mañana. Les explicaré que nos hemos estado viendo en secreto,
que quería estar seguro antes de involucrar a las familias, que soy tradicional. Ellos lo creerán. El alivio de saber que la deuda de tu padre está saldada los hará receptivos. La palabra era fría, calculadora. Estaba manipulando su gratitud. ¿Y Mateo? La culpa la golpeó una punzada aguda en su pecho. Él es mi mejor amigo. Mateo se sentirá herido porque se lo ocultamos. Pero él te adora y me respeta. Se alegrará por ti una vez que pase el impacto. Lo dijo con una certeza que la molestó. ¿Cómo podía presumir de conocer tan bien los sentimientos de todos? No puedes simplemente orquestar las emociones de la gente, Diego. Un destello peligroso apareció en sus ojos. Eso es exactamente a lo que me dedico, Alondra. Orquesto cosas, personas, negocios, problemas. Los muevo hasta que están donde quiero que estén. La franqueza la sorprendió. Él no se disculpaba por ser quien era. Lo estaba afirmando. Mañana por la mañana vendrá un joyero. Continuó cambiando de tema. Elegirás un anillo. Escoge algo que te guste. Tendrás que llevarlo durante 6 meses. ¿Un anillo? El símbolo de una promesa que era una mentira. La idea la llenó de una extraña clase de tristeza. Hay reglas, dijo, su voz endureciéndose. No irás a ninguna parte sin un conductor que yo asigne. Tu teléfono será monitoreado y nunca, bajo ninguna circunstancia, entrarás en mi oficina. Está al final del pasillo oeste. La puerta siempre está cerrada con llave. ¿Entendido? No soy tu prisionera. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Un acto de rebelión feudal. Sus labios se curvaron en algo que no era una sonrisa. ¿No lo eres? Estás viviendo en mi casa bajo mis reglas por un precio que pagué. La definición puede variar, pero la realidad es la misma. Estás bajo mi protección, lo que significa que estás bajo mi control. Es por tu propia seguridad. No tuvo respuesta para eso. Él tenía razón. El resto de la cena transcurrió en silencio. Cuando terminaron, él se puso de pie. Tengo trabajo que hacer. No dijo buenas noches. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola sola en el vasto y silencioso comedor. Alondra se sentó durante mucho tiempo, mirando su asiento vacío. Esta era su nueva vida. Cenas silenciosas, reglas estrictas y la constante presencia de un hombre que era un enigma peligroso. Se sentía como una pieza en su tablero de ajedrez, movida según su estrategia. Subió a su habitación, la seda del vestido fría contra su piel. La ciudad seguía resplandeciendo fuera de su ventana, indiferente a su drama personal. Se acostó en la enorme cama, las sábanas de algodón egipcio sintiéndose extrañas y frías. Estaba a salvo del peligro de los Navarro, pero se había puesto en un tipo de peligro diferente, uno más sutil y quizás más destructivo. Estaba atrapada con el dragón en su guarida y el sueño finalmente la reclamó. Su último pensamiento fue una pregunta aterradora. ¿Qué pasaría si después de 6 meses descubriera que ya no quería ser rescatada? Los días que siguieron fueron una lección de soledad y observación. Alondra aprendió los ritmos de la casa, los hábitos silenciosos de su carcelero. Diego salía antes del amanecer y a menudo regresaba mucho después de que ella ya estuviera en su habitación. El suave sonido de su coche en el camino de grava, la única señal de su regreso. Rara vez hablaban, la casa era su dominio y ella era solo un fantasma dentro de ella. El joyero llegó como había prometido, un hombre nervioso en un traje que colocó una bandeja de terciopelo negro sobre la mesa del desayunador. Los diamantes brillaban fríamente a la luz de la mañana. El señor Montero instruyó que elija lo que más le plazca, dijo el hombre, evitando su mirada. Alondra sintió un nudo en el estómago. Estaba eligiendo las cadenas para su propia prisión. Sus ojos escanearon los anillos ostentosos, las enormes piedras que gritaban riqueza. Luego vio uno. Era más simple, un diamante de corte esmeralda, flanqueado por 2 zafiros azul profundo engastados en platino. Era elegante, atemporal, y había algo melancólico en su belleza. Este, dijo, su voz un susurro.
Esa noche, delante de sus padres y de una señora Montero, que lloraba de alegría, Diego deslizó el anillo en su dedo. El frío metal en su piel fue un choque. Él hizo una actuación impecable, hablando de cómo la había amado en secreto durante años, cómo esperó el momento adecuado para no faltar el respeto a su amistad con Mateo. Sus padres, aliviados y deslumbrados, creyeron cada palabra. Mateo, a quien se le informó más tarde, estaba sorprendido y un poco herido. Pero como Diego había predicho, su felicidad por ella superó su resentimiento. La farsa estaba montada. La primera prueba de fuego llegó una semana después. Mañana por la noche hay una gala benéfica en el Museo de Arte, anunció durante una de sus raras cenas juntos. Es uno de los eventos más importantes del año. Estaremos allí como pareja. Las dos últimas palabras flotaron en el aire, como pareja. Al día siguiente, llegó una caja de terciopelo azul de su diseñador favorito. Ella la abrió con manos temblorosas. Dentro, anidado en papel de seda, había un vestido de seda azul profundo, del mismo color que los zafiros de su anillo. El corte era simple pero devastadoramente elegante, con un pronunciado escote en peito y una abertura lateral que subía peligrosamente por su muslo. Era un arma, no un vestido, y él la estaba armando. Cuando bajó las escaleras esa noche, él la estaba esperando en el vestíbulo. Llevaba un esmoquín negro que parecía haber sido cosido a su cuerpo. Por un momento, cuando sus ojos se encontraron con los de ella, toda su compostura de acero pareció resquebrajarse. Su respiración se detuvo casi inaudiblemente y su mirada recorrió su cuerpo, lenta y hambrienta. Era una mirada que la desnudó, la calentó y la aterrorizó todo a la vez. Se recompuso en un abrir y cerrar de ojos, la máscara de control de nuevo en su lugar. «Te ves», comenzó, su voz un tono más ronca de lo normal. «Aceptable». La ironía la golpeó. Él tenía miedo. Miedo de la reacción que ella provocaba en él. Ese conocimiento le dio una chispa de poder. Ella sonrió, una sonrisa lenta y deliberada. «Usted tampoco se ve tan mal, señor Montero». La gala era un mar de rostros ricos y poderosos. El aire zumbaba con conversaciones y el tintineo de copas de champán. Alondra se sentía como un fraude, una impostora en un mundo que no era el suyo. Pero entonces Diego colocó su mano en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo disfrazado de intimidad. El calor de su palma quemó a través de la fina seda, enviando una descarga eléctrica por su columna vertebral. «Relájate», murmuró cerca de su oído, su cálido aliento haciendo cosquillas en su piel. «Solo sonríe y toma mi mano. Yo me encargo del resto». Ella cumplió su papel. Sonrió hasta que le dolieron las mejillas. Rió con los chistes poco graciosos de los hombres y aceptó los cumplidos vacíos de las mujeres. Y todo el tiempo estuvo intensamente consciente de él a su lado. La fuerza de su mano sosteniendo la suya. La forma en que se inclinaba para susurrar una observación sarcástica que solo ella podía oír. La forma en que su cuerpo formaba un escudo protector a su alrededor. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre mayor con cabello plateado y fríos ojos de serpiente los observaba desde el otro lado de la sala. Llevaba un anillo con un halcón grabado en su dedo meñique. Ricardo Navarro. Como si sintiera su mirada, Diego se puso tenso, su mano se apretó sobre la suya. «No mires», ordenó en voz baja. Pero ya era demasiado tarde. Navarro comenzó a caminar hacia ellos, una sonrisa depredadora en sus labios. «Diego, muchacho, escuché que te comprometiste. Tuve que verlo por mí mismo», dijo Navarro, con voz untuosa. Sus ojos de serpiente recorrieron a Alondra, deteniéndose en su escote y en la abertura de su vestido. Era una mirada que la hacía sentir como si necesitara una ducha. «Tienes buen gusto, Montero. Una rara belleza». Diego no dijo nada, simplemente se movió sutilmente, posicionando su cuerpo un poco más delante del de ella. Atrajo a Alondra más cerca, su brazo envolviendo su cintura y presionándola contra su costado. El mensaje era inconfundible. Primitivo. Mío. Navarro Río. Un sonido desagradable. «Protégela bien. Las cosas bonitas tienden a romperse fácilmente». Y con esa amenaza velada, se alejó.
Alondra temblaba. La arrogancia, el peligro, era demasiado real. «Necesito aire», susurró, con voz débil. Él la guió a una terraza con vistas al jardín del museo. La noche era fresca, pero ella apenas lo sintió. La adrenalina corría por sus venas. «¿Viste cómo me miró?», dijo, su voz llena de una rabia temblorosa. «Lo vi». La voz de Diego era gélida, más fría que el aire nocturno. «Y nunca volverá a hacerlo». Él se volvió hacia ella, arrinconándola contra la balaustrada de piedra. La intensidad en su rostro la hizo contener el aliento. «¿Entiendes ahora, Alondra? Este mundo no es un juego, no es un libro de historia. Es real. Cuando estás conmigo, eres un reflejo de mí. Una afrenta a ti es una afrenta a mí». Su rostro estaba a centímetros del de ella. Podía ver los puntos dorados en sus iris oscuros, podía sentir el calor que emanaba de él. Su corazón golpeaba en su pecho, un latido que resonaba con peligro y una emoción que se negaba a nombrar. «Solo soy parte de un trato», susurró, las palabras más para sí misma, un recordatorio desesperado. «Se suponía que sí», murmuró, y sus ojos se posaron en sus labios. El mundo pareció dejar de girar. El sonido de la fiesta detrás de ellos se desvaneció. Solo estaba el sonido de sus respiraciones, el espacio cada vez más reducido entre ellos. Pero se está volviendo cada vez más difícil recordar eso. Él se inclinó. Su aroma la envolvió. Whisky, almidón y algo puramente masculino. Ella cerró los ojos, anticipando, deseando el contacto de su boca con la suya. Era una locura, estaba mal, y sin embargo, era innegablemente real. Un milímetro antes de que sus labios se tocaran, se detuvo. Ella lo sintió dudar, sintió la guerra que libraba dentro de sí mismo. Luego, con un bajo y frustrado improperio que pareció arrancado de su garganta, se echó hacia atrás. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de pura frustración. «No podemos», dijo, su voz ronca. «Ni aquí, ni así». Alondra abrió los ojos. La decepción fue tan aguda que fue como un dolor físico. Se sintió expuesta, vulnerable, su deseo tan claramente escrito en su rostro. El casi beso rompió algo entre ellos. La línea cuidadosamente trazada entre la farsa y la realidad se había desdibujado irrevocablemente. Él la quería. Y que Dios la ayudara, ella lo quería también. No al líder de la organización, no al hermano de su mejor amigo, sino al hombre que la miraba como si ella fuera lo único real en su mundo de mentiras. Él la llevó a casa en un silencio cargado. Ninguno de los dos habló de lo que casi había sucedido en la terraza. No tenían que hacerlo. Estaba allí, en el aire entre ellos, una promesa peligrosa y una tentación irresistible. Esa noche, en su habitación fría y solitaria, Alondra se tocó los labios. Todavía podía sentir su calor fantasma, el sabor de él que nunca había probado. La jaula dorada de repente se sintió mucho más pequeña, y el dragón dentro de ella mucho más difícil de ignorar. El incidente en la terraza cambió la topografía de su existencia. El silencio en la mansión, que antes había sido simplemente vacío, ahora estaba cargado de tensión no expresada. Cada encuentro casual en el pasillo, cada mirada intercambiada a través de la mesa del comedor era eléctrica. Alondra sentía como si caminara sobre un campo minado donde un paso en falso podría detonarlo todo. Diego, por su parte, se había retirado aún más en su caparazón de control. Se volvió más formal, más distante, como si intentara reconstruir los muros que el casi beso había derribado. Pero ella vio las grietas. Lo vio en la forma en que su mirada se demoraba en ella cuando creía que ella no lo estaba viendo, en la tensión en sus hombros cuando ella entraba en una habitación. Él luchaba, y eso de alguna manera la hacía sentirse menos sola en su propia batalla. La precaria tregua fue rota por una tormenta, no una tormenta metafórica, sino una literal, que descendió sobre la ciudad un jueves por la noche con furia bíblica. La lluvia golpeaba contra los ventanales de la mansión como puños, y el viento aullaba como un animal herido. Los truenos sacudían los cimientos mismos de la casa.
Alondra odiaba las tormentas. Le recordaban lo caótico e incontrolable que podía ser el mundo. Estaba en su habitación tratando de concentrarse en un libro, pero cada relámpago que iluminaba el cielo la hacía saltar. Y entonces sucedió. Un cegador relámpago fue seguido por un trueno tan fuerte que pareció partir el cielo por la mitad. Las luces parpadearon una vez, dos veces, y luego sumieron la mansión en una oscuridad total y aterradora. Un pequeño grito escapó de sus labios antes de que pudiera evitarlo. El silencio que siguió fue aún peor. No había el familiar zumbido de electricidad, solo el rugido de la tormenta afuera. Estaba sola en la oscuridad, en una casa que todavía no se sentía como un hogar. Se sentó en la cama, con el corazón martilleando, tratando de decidir qué hacer. Quedarse aquí, bajar las escaleras. ¿Dónde estaba él? Sus pies decidieron por ella. Movida por un instinto que no comprendía, salió de su habitación. El pasillo estaba completamente oscuro. Usó su mano para guiarse a lo largo de la pared, sus dedos rozando la fría textura del yeso. ¿Diego? Su voz salió como un susurro tembloroso, inmediatamente devorado por la oscuridad. No hubo respuesta. Bajó las escaleras lentamente, cada paso un riesgo calculado. Al llegar a la planta baja, vio un débil resplandor proveniente de la biblioteca. Una vela, la chimenea. Siguió la luz, su corazón aún golpeando. Abrió la pesada puerta de la biblioteca y se detuvo en el umbral. Él estaba allí. La chimenea había sido encendida y las llamas danzantes proyectaban largas sombras parpadeantes en las estanterías. Diego estaba sentado en un sillón de cuero de espaldas a la puerta, con un vaso de whisky en la mano, el fuego reflejándose en tonos ámbar en el líquido. No parecía sorprendido de verla. Parecía que la había estado esperando. «No me gusta la oscuridad», dijo, la confesión sonando infantil a sus propios oídos. Él se giró lentamente. La luz del fuego suavizó las duras líneas de su rostro, haciéndolo parecer más joven, más vulnerable. Había un cansancio en sus ojos que nunca antes había visto. «A nadie le gusta», dijo, su voz más baja de lo normal. «Siéntate», señaló el sillón frente al suyo. Ella dudó, luego entró y se sentó en el borde del sillón, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. El calor del fuego comenzó a descongelar el frío de sus huesos. Por un rato, se sentaron en silencio, viendo las llamas danzar. El silencio no era tenso como en la cena, era cómodo. La tormenta afuera y la oscuridad a su alrededor crearon una isla de intimidad en ese pequeño círculo de luz. «Mi padre solía contarme historias durante las tormentas», dijo, más para llenar el silencio que por otra cosa. «Sobre caballeros y dragones. Decía que los truenos eran el rugido del dragón». Diego tomó un sorbo de su whisky. «Mi madre solía cantar nanas en italiano. Su voz era lo único que podía ahogar el sonido de la tormenta». Era la primera vez que él mencionaba a su madre. Alondra sabía que ella había muerto cuando él y Mateo eran jóvenes, pero el tema era tabú en la familia. «Debió ser una mujer especial», dijo Alondra suavemente. Él miró fijamente al fuego, sus ojos distantes, perdidos en un recuerdo. «Lo era. Era la luz de esta casa». Hizo una pausa, y el sonido de la lluvia azotando la ventana llenó el silencio. Cuando ella se fue, la luz se fue con ella. Mi padre, él nunca fue el mismo. Y yo tuve que crecer rápido. Tuve que aprender a ser el fuerte. Por Mateo. La confesión colgaba entre ellos, frágil y preciosa. Él le había dado un pedazo de sí mismo, una grieta en su impenetrable armadura. Ella vio en ese momento, no al líder de la organización, no al despiadado hombre de negocios, sino al chico que tuvo que convertirse en hombre demasiado pronto. Un impulso de empatía, fuerte y abrumador, la golpeó. Sintió unas ganas casi insoportables de extender la mano y tocar su brazo, de ofrecer algún tipo de consuelo. Pero se contuvo. La distancia entre sus sillones se sentía como un océano. «Eso debió ser duro», dijo, las palabras sintiéndose terriblemente inadecuadas. Él hizo un pequeño asentimiento, todavía mirando las llamas. «Todos tenemos nuestros dragones que enfrentar, Alondra.
Algunos de nosotros simplemente aprendimos a esconderlos mejor. Se volvió para mirarla, y la vulnerabilidad en su mirada la golpeó en lo más profundo. No deberías estar aquí en este mundo. Eres como ella, llena de luz. Su voz se tiñó con una emoción que no pudo identificar. Arrepentimiento, anhelo. Quizás por eso estoy aquí, susurró. Quizás algunas casas necesitan que se les devuelva la luz. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera pensarlas, audaces e instintivas. La expresión de su rostro cambió. La vulnerabilidad fue reemplazada por algo más intenso, más crudo. El deseo que había mantenido tan firmemente bajo control ahora estaba en la superficie, ardiendo en sus ojos. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad lluviosa, su amplia espalda tensa hacia ella. «No sabes lo que dices». «Sí sé», dijo ella, poniéndose de pie también. Dio un paso vacilante hacia él. «Yo te veo, Diego. No solo al hombre al que todos temen. Veo al hombre que protege a su hermano, que honra la memoria de su madre. Veo al hombre que se sienta solo en la oscuridad durante una tormenta». Él se volvió para mirarla, su rostro una máscara de conflicto. «¿Y lo que ves no te asusta?» «Me aterra», admitió, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Pero no es la oscuridad en ti lo que me asusta. Es la luz, la que intentas esconder». Dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que solo un aliento de aire los separaba. Levantó la mano como para tocar su rostro, pero la dejó caer a su lado. La lucha interna era visible en cada línea tensa de su cuerpo. «Estás jugando con fuego, Alondra», gruñó, su voz baja y peligrosa. «Quizás quiero quemarme», respondió ella, levantando la barbilla en un desafío silencioso. La tormenta dentro de la habitación era ahora más feroz que la que rugía afuera. El aire crepitaba con electricidad, con años de deseo reprimido y la comprensión repentina e impactante de que, después de todo, no eran tan diferentes. Eran solitarios, ambos escondiendo partes de sí mismos del mundo. En ese momento, a la luz del fuego, en la oscuridad de una casa que había perdido su alma, no eran el líder de la organización y su falsa prometida. Eran solo un hombre y una mujer al borde de una rendición que lo cambiaría todo. Y mientras el trueno rugía afuera, Alondra supo que el sonido no era de un dragón. Era el sonido de muros desmoronándose. El aire en la biblioteca era tan denso que Alondra lo sentía en sus pulmones, pesado de deseo y confesión. Su frase, «quizás quiero quemarme», colgaba entre ellos. Una oferta y un desafío. El control de Diego, esa fortaleza que había construido a su alrededor durante años, finalmente se hizo añicos. «No sabes lo que pides», dijo, su voz un gruñido bajo, casi una advertencia para sí mismo. «Entonces muéstrame», susurró, y fue lo más valiente que había dicho jamás. Eso fue todo lo que hizo falta. La última barrera se desmoronó. Él cerró la distancia entre ellos en un solo paso. Su mano se enredó en su cabello en la nuca, sosteniéndola con una posesividad que no dejaba lugar a dudas. Su otra mano se posó en la parte baja de su espalda, atrayéndola contra él hasta que no quedó espacio entre sus cuerpos. Ella jadeó al contacto contra la sólida pared de su pecho, al calor que irradiaba de él. «Alondra», murmuró su nombre como una oración y una maldición. Y entonces la besó. No fue como el casi beso en la terraza. No hubo vacilación. No hubo ternura. Fue una colisión, una explosión de años de tensión reprimida, de deseo negado. Su boca era hambrienta, exigente, tomando la suya con una certeza que la dejó sin aliento. No fue un beso para seducir, era un beso para reclamar. Una descarga de puro placer la recorrió, tan intensa que sus rodillas flaquearon. Ella se aferró a sus hombros para estabilizarse, sus dedos clavándose en la tela de su camisa. Él respondió profundizando el beso, su lengua entrelazándose con la suya en una danza salvaje y primitiva. Sabía a whisky, a fuego y a una tristeza arraigada que le rompió el corazón y le encendió la sangre a la vez. Ella no fue una participante pasiva.
Ella le devolvió el beso con la misma hambre desesperada, volcando en el beso toda su secreta fascinación, toda su soledad, todo el anhelo que se había negado a admitir. Fue un desorden de dientes chocando, respiraciones entrecortadas y el sonido de un gemido que escapó de su garganta. Cuando finalmente se separaron para respirar, sus rostros estaban a centímetros. Ambos jadeaban, sus pechos agitados. Los ojos de Diego estaban oscuros, las pupilas dilatadas, ardiendo con una emoción cruda que la dejó temblando. «Te quiero», dijo, su voz ronca, cada palabra un esfuerzo. «Dios me ayude. Te he deseado desde que eras una niña y no tenía derecho ni siquiera a mirarte. Y ahora que eres una mujer, justo delante de mí, mirándome así, me está matando». La confesión la golpeó con la fuerza de una ola. Años. La había querido durante años. «¿Por qué nunca dijiste nada?», susurró. «Porque yo soy esto», respondió con un matiz de autodesprecio en su voz. «Yo soy este mundo. Oscuridad, violencia, mentiras. Y tú eras lo único puro que quedaba en la vida de mi hermano, en mi vida. No podía tocarte, no podía mancharte». «No me manchas», dijo ella, levantando la mano y tocando su rostro. La barba de unos días rozó la suave piel de sus dedos en un delicioso contraste. «Tú me ves de una manera que nadie lo ha hecho jamás». Cerró los ojos a su toque, inclinándose en su palma como un hombre muriendo de sed. «Alondra, no más mentiras, Diego», dijo, su voz firme. «Esta noche no. Yo también te quiero. Creo que siempre te he querido». Eso pareció romper el último fragmento de su resistencia. Él la levantó en brazos como si no pesara nada y la llevó fuera de la biblioteca, subiendo las escaleras en la oscuridad. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello, enterró su rostro en su hombro e inhaló su aroma. No tenía miedo. Por primera vez en esa casa, sintió que pertenecía. Él no la llevó a su habitación de invitados. La llevó a la suya. La habitación era como él, grande, oscura, con muebles pesados y masculinos. La única luz provenía de la chimenea de mármol negro que crepitaba en un rincón. La cama era enorme, una invitación de sábanas oscuras. La depositó suavemente a sus pies junto a la cama. Por un momento, simplemente se miraron, la luz del fuego danzando en sus rostros. El deseo seguía allí, pero ahora estaba atemperado con algo más. Una ternura, una incertidumbre. «Nunca», comenzó, su voz un susurro. «Nunca he estado con nadie». La confesión no fue dicha con vergüenza, sino como un regalo, el regalo de su vulnerabilidad, de su confianza. La pasión en sus ojos se profundizó, pero la dureza había desaparecido, reemplazada por una reverencia que le quitó el aliento. Él levantó la mano y trazó la línea de su mandíbula con su pulgar. «Lo sé», dijo, su voz ahora suave, casi irreconocible, «y honraré eso. Te adoraré, Alondra, el dragón y la luz». Y en su rendición el uno al otro, no solo encontraron pasión, encontraron una esperanza frágil y aterradora de redención. El contrato había sido olvidado. La farsa se había convertido en la verdad más profunda que cualquiera de los dos había conocido. La primera señal del amanecer fue el silencio. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo lavado y tranquilo. La suave luz gris se filtraba por los huecos de las pesadas cortinas, pintando la habitación en tonos grises y plateados. Alondra despertó lentamente, la conciencia regresando en oleadas. El primer pensamiento fue el de calor. Estaba envuelta en calor, acurrucada contra una sólida fuente viva. Abrió los ojos. Estaba en la habitación de Diego, en su cama, uno de sus brazos echado posesivamente sobre su cintura. Él seguía dormido, su rostro relajado y despojado de su habitual máscara de control. A la suave luz de la mañana parecía más joven. Las líneas de preocupación alrededor de sus ojos se suavizaron. Un mechón de su cabello oscuro había caído sobre su frente, suavizando su perfil. Fue entonces cuando escuchó un sonido, un golpe insistente en la puerta, seguido de la voz de Mateo, llena de una traición evidente en su tono.
Que mi mejor amigo y mi hermano están juntos a mis espaldas. ¿Desde cuándo pasa esto? No es lo que crees, dijo, con lágrimas brotando en sus ojos. Entonces, ¿qué es? Porque parece que las dos personas en las que más confío en el mundo me han estado mintiendo, gritó, clavando su mirada en Diego. A ti, a ella te la confié. Te conté lo de los Navarro porque pensé que la protegerías. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. La voz de Diego fue como un trueno, llenando la habitación y haciéndolos a ambos estremecerse. Él se puso de pie, interponiéndose entre Mateo y Alondra, un protector instintivo. Verlos a ellos, a Diego defendiéndola de su propio hermano, fue lo que quebró a Mateo. La ira en su rostro se desmoronó, reemplazada por un profundo dolor. No entiendo, dijo con voz quebrada. Ali, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? La verdad sobre el contrato, la deuda, la farsa, todo estaba en la punta de su lengua. Pero mirando el rostro de Mateo, viendo el dolor que ya le estaban causando, no pudo decirlo. Revelar que su padre era la causa de todo esto, que ella se había vendido. Se sintió como una traición aún mayor. Su silencio fue la respuesta equivocada. Así que es eso, dijo Mateo, sacudiendo lentamente la cabeza, sus ojos llenos de una decepción peor que la ira. Están juntos. Miró de uno a otro. El dolor en sus ojos se endureció en una fría resignación. Necesito salir de aquí. Se dio la vuelta y salió de la habitación, sus pasos pesados sobre el mármol. La puerta principal se cerró de golpe con una finalidad que resonó en el corazón de Alondra. Ella se quedó allí temblando, las lágrimas corriendo por su rostro. Había solucionado un problema solo para crear otro, quizás uno peor. Había encontrado algo real con Diego, pero el precio podría haber sido su amigo más antiguo y querido. Diego se volvió hacia ella, su rostro sombrío. Extendió la mano como para consolarla, pero la dejó caer. Lo superará. No lo sabes, sollozó. Él te quiere, dijo Diego, su voz sorprendentemente suave. Solo necesita tiempo. Pero mientras Alondra miraba la puerta cerrada, un sentimiento terrible la invadió. El silencio en la casa ya no se trataba de ellos. Se trataba de la ausencia de Mateo. La tormenta exterior había pasado, pero la que habían creado dentro de esas paredes apenas comenzaba. Los días siguientes a la confrontación con Mateo fueron grises y silenciosos. Él no respondía a las llamadas de Alondra ni a sus mensajes. El dolor de su ausencia era una presencia constante en la mansión, una sombra que ni siquiera la nueva y frágil intimidad con Diego podía disipar. Se movían con cautela el uno alrededor del otro. La pasión de aquella noche de tormenta, ahora atemperada por la realidad de sus consecuencias. El mundo que estaban construyendo se sentía incompleto, imperfecto, sin la bendición de Mateo. Diego, por su parte, se volvió aún más protector. Le prohibió ir a la universidad, insistiendo en que era demasiado peligroso. Los Navarro están tranquilos, diría él, demasiado tranquilos. La casa que había comenzado a sentirse como un santuario, ahora se sentía como una prisión de nuevo, y la constante preocupación de Diego era un recordatorio de que el peligro original no había desaparecido. La crisis alcanzó su punto de ebullición un sábado por la tarde. Alondra estaba en la biblioteca tratando fútilmente de concentrarse en sus libros cuando escuchó voces alzadas provenientes del vestíbulo. Una era la de Diego, la otra la de Mateo. Su corazón dio un salto. Salió corriendo de la biblioteca y se detuvo en lo alto de la escalera, escondida en las sombras. Mateo estaba de pie en el pasillo, su rostro pálido y enfadado. Diego estaba delante de él, bloqueando su camino. Solo quiero hablar con ella, Diego. No puedes tenerla encerrada aquí para siempre, gritó Mateo. No está encerrada, está segura. La voz de Diego era baja y letal. ¿Segura de qué? De mí. Soy su mejor amigo. Eres impulsivo y estás enojado. No entiendes la situación, replicó Diego. Entonces explícamelo, porque ya no los reconozco a ninguno de los dos. Mientras discutían, el teléfono de Diego sonó. Él miró la identificación y su rostro se puso blanco. Respondió, su voz tensa. ¿Qué?
Escuchó. Su cuerpo se puso rígido. ¿Dónde? Alondra sintió un frío pavor subirle por la espalda. Algo andaba terriblemente mal. Diego colgó el teléfono. Miró a Mateo y la ira en su rostro había sido reemplazada por algo mucho peor. Miedo. Un miedo frío y controlado. Tienen a su padre, dijo, las palabras como pedazos de hielo. Los Navarro. Se lo llevaron de su oficina hace 10 minutos. El mundo de Alondra se inclinó sobre su eje. Su padre. Sus piernas cedieron y se sentó en los escalones, su cabeza dando vueltas. Mateo corrió hacia ella. Ali. Diego ya se estaba moviendo, la letal calma de un depredador tomando el control. Habló por otro teléfono en italiano, sus órdenes cortas y brutales. Hombres de traje negro que parecían materializarse de la nada aparecieron en el pasillo. «Quédense con ella», ordenó Diego a 2 de ellos, señalando a Alondra. «No la dejen salir de esta casa». «No», gritó Alondra, poniéndose de pie con dificultad. «No puedes ir sin mí. Es mi padre». «Precisamente por eso no vas a ir», dijo, su rostro una máscara impenetrable. «Tú eres lo que ellos quieren. Tu padre es solo el cebo». Se volvió hacia Mateo. «Llévala arriba. Manténla a salvo». «Voy contigo», dijo Mateo, la discusión anterior olvidada ante la crisis. «No, tu trabajo es protegerla ahora», dijo Diego. Y había una finalidad en su voz que no permitía discusión. Se dio la vuelta y salió a grandes zancadas. Sus hombres lo siguieron. Mateo la guió de vuelta a la biblioteca, con las manos en sus hombros. Ella temblaba. Su mente corría con imágenes terribles. «Estará bien, Ali. Diego lo traerá de vuelta», dijo Mateo, tratando de consolarla, pero su propia voz estaba teñida de miedo. «Esto es culpa mía», susurró. «Todo esto. No lo es. Es culpa de nuestro mundo, de nuestras familias». Esperaron. Cada minuto se extendía en una eternidad. Alondra recorría la biblioteca, su mente un enjambre de pánico. No podía quedarse allí indefensa. Diego estaba allá afuera arriesgando su vida por ella, por su familia. Fue entonces cuando recordó algo que su padre le había mencionado semanas atrás, en un raro momento de sobriedad. Estaba preocupado por unos documentos en su oficina, algo sobre registros de envíos que guardaba para un cliente. En ese momento, ella lo había descartado. Pero ahora, deudas de los Navarro, envíos. «Mateo, necesito ir a la oficina de mi padre», dijo, su voz llena de una nueva urgencia. «¿Estás loca? Diego nos mataría». «Diego no está aquí, y podría estar cayendo en una trampa. Los Navarro no simplemente secuestrarían a mi padre para negociar una deuda que Diego ya prometió pagar. Hay algo más. Lo siento». Ella vio la vacilación en el rostro de Mateo. «Por favor», suplicó. «Si hay la más mínima posibilidad de que haya algo allí que pueda ayudarlo, tenemos que intentarlo». Su lealtad hacia ella finalmente superó su obediencia a Diego. «Está bien», dijo, «pero lo haremos a mi manera». Distraer a los guardias fue más fácil de lo que pensó. Mateo fingió un ataque de asma, creando una conmoción que atrajo a ambos hombres arriba. En la confusión, Alondra se deslizó por la puerta trasera y corrió al coche de Mateo aparcado calle abajo. Minutos después, él se le unió y salieron a toda velocidad. La oficina de su padre era un pequeño y polvoriento cuarto en la parte trasera de un almacén. Derribaron la puerta. El lugar era un desorden, papeles esparcidos por todas partes. Los hombres de Navarro ya habían estado allí. «¿Qué estamos buscando?», preguntó Mateo, rebuscando en un cajón. «No lo sé», admitió Alondra. Su mente corría. Envíos, registros. ¿Qué tendría que ver su padre, un contador, con envíos? A menos que estuviera lavando dinero para ellos, manipulando los libros para ocultar la verdadera naturaleza de la carga que los Navarro movían por el puerto. Su mirada cayó sobre un gran mapa de la Italia renacentista colgando en la pared, un regalo que ella le había hecho años atrás. Estaba torcido. ¿Por qué estaría torcido? Caminó hacia el mapa. Había un pequeño desgarro en la esquina. Por impulso, tiró del desgarro. El papel se despegó, revelando un compartimento hueco en la pared detrás de él. Dentro había una memoria USB. En ese momento,
Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Respondió. Su mano temblaba. Hola, cariño. La voz suntuosa de Ricardo Navarro llenó la línea. ¿Me extrañabas? ¿Dónde está mi padre?, demandó, su voz sorprendentemente fuerte. Está bien por ahora. También tu novio. Están teniendo una pequeña charla en uno de mis almacenes en el Muelle 12. Pero la conversación se está volviendo aburrida. Creo que un poco de motivación ayudaría. ¿Por qué no te unes a nosotros sola? Era una trampa, una obvia, pero no tenía elección. Sé lo que haces, dijo, su mente trabajando furiosamente. Los envíos, lo que sea que haya en esta memoria USB, vale más que la deuda de mi padre. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Había dado en el blanco. Chica lista, dijo Navarro. Eso hace las cosas más interesantes. Tráela, y quizás los deje vivir a todos. Él colgó. No, dijo Mateo, habiendo escuchado todo. No vas a ir. Es un suicidio. Es la única oportunidad que tienen, dijo, la memoria USB tibia en su mano. Y no iré sola, miró a Mateo. ¿Sabes qué hacer? Llama a los hombres de tu padre, no a los de Diego, a los leales a los viejos Montero. Diles dónde estamos. Diles que la familia está en peligro. Y luego tú y yo vamos a ganarles algo de tiempo. Ella vio el miedo en sus ojos, pero también vio una determinación que reflejaba la suya. Ya no era el chico despreocupado. La crisis lo había obligado a convertirse en hombre. Está bien, dijo, asintiendo. Por la familia, asintió ella. Salieron de la oficina ya no como víctimas, sino como jugadores en un juego mortal. Alondra ya no era solo una estudiante de historia del arte, era la prometida de un Montero, e iba a la guerra para salvar al hombre que amaba. La inocencia había sido consumida, y en su lugar, algo mucho más fuerte había nacido. El Muelle 12 olía a sal, óxido y pescado podrido. La niebla nocturna se aferraba a los oscuros almacenes como un sudario, convirtiendo las luces distantes del puerto en borrones fantasmales. Alondra sentía cada latido de su corazón como un golpe de martillo contra sus costillas. El miedo era algo frío y vivo en su estómago, pero lo empujó hacia abajo, alimentando la llama de su determinación. Mateo detuvo el coche a una cuadra de distancia, al borde de la oscuridad. «Vienen», dijo, refiriéndose a los hombres de su padre. 10 minutos, quizás menos. 10 minutos pueden ser una eternidad allí dentro, respondió ella, su voz firme. Se volvió hacia él. Si algo sale mal, nada saldrá mal, le interrumpió, su mandíbula tensa. Lo sacaremos de allí. Él le apretó la mano, el gesto de un hermano, un aliado. La pelea entre ellos parecía pertenecer a otra vida. Ten cuidado, Ali. Tú también. Ella salió del coche, la memoria USB apretada en su mano. Cada paso hacia el almacén iluminado se sentía como si la llevara más profundamente en la boca del infierno. 2 de los hombres de Navarro la estaban esperando en la puerta. La registraron bruscamente y la empujaron adentro. El interior del almacén era vasto y cavernoso, lleno de cajas y olor a humedad. En el centro, bajo la luz áspera de una única bombilla colgante, la escena estaba montada. Su padre estaba atado a una silla, su rostro magullado y ensangrentado. Diego estaba a unos metros de distancia, rodeado por 4 de los hombres de Navarro. Él no estaba atado, pero la amenaza era clara. Una pistola apuntaba a la cabeza de su padre. El corazón de Alondra se rompió al ver el estado de su padre, pero sus ojos se sintieron atraídos por Diego. Él estaba ileso, pero su rostro era una máscara de furia contenida. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, vio un destello de puro pánico, un miedo no por él mismo, sino por ella. Y en esa mirada lo entendió todo. La amaba. No era deseo, no era posesividad, era amor, aterrador y absoluto. Ricardo Navarro estaba sentado en una silla, saboreando un puro. «Ah, la prometida ha llegado. La fiesta puede comenzar», dijo sonriendo. «Veo que trajiste mi pequeño regalo». Señaló la memoria USB. «Suéltalos», dijo Alondra,
su voz resonando en el vasto espacio. Todo a su debido tiempo. Primero, prueba de tu lealtad. Lánzamelo. No, Alondra, gritó Diego, dando un paso adelante, pero uno de los hombres lo empujó hacia atrás. Ella miró a Diego, luego a su padre. Estaba en un callejón sin salida. Si entregaba la memoria USB, perdía su única carta de negociación. Si no lo hacía, morirían. No quieres esta memoria USB, Navarro, dijo, su mente corriendo, buscando un ángulo, una salida. No realmente. Contiene pruebas de todas tus operaciones de lavado de dinero. En el segundo en que la entregue, me convierto en una testigo que tendrás que silenciar. Y Diego lo sabe. Él nunca dejaría de casarte. Navarro rió. ¡Qué mente tan dramática! Deberías haber sido abogada, no historiadora del arte. Y deberías haber elegido un contador más leal, replicó ella. Hizo copias, ¿verdad, papá? Preguntó, mirando a su padre. Él la miró, confundido, luego pareció entender y asintió débilmente. Era una mentira, pero una mentira que podría ganar tiempo. La confianza de Navarro vaciló por un segundo. Estás fanfarroneando, ¿verdad? ¿Quieres arriesgar décadas de tu operación por un solo archivo? Ella dio un paso hacia un barril de metal cercano donde una pequeña fogata ardía para dar calor. Puedo destruir esto ahora mismo. Y entonces no tienes nada. Fue en ese momento que se desató el infierno. Las puertas del almacén se abrieron de golpe. Hombres leales a los Montero, liderados por un Mateo con el rostro sombrío, irrumpieron en el lugar. Estalló el caos. Resonaron los disparos. Los hombres gritaban. En la confusión, Diego actuó. Se movió con una velocidad y brutalidad que le quitaron el aliento a Alondra. Desarmó al hombre más cercano y usó su cuerpo como escudo, avanzando hacia Navarro. Alondra corrió hacia su padre, tratando de desatar las cuerdas. Navarro, viendo su plan desmoronarse, agarró a Alondra por detrás, poniéndole un cuchillo en la garganta. ¡Alto!, gritó. ¡O ella muere! El almacén quedó en silencio, la confrontación tensa. Diego se quedó inmóvil, su rostro pálido de furia y miedo. ¡Suéltala, Ricardo! La voz de Diego era peligrosamente tranquila. ¡Tira tu arma!, gritó Navarro, la hoja presionando contra la piel de Alondra. Diego dudó, luego arrojó su arma al suelo. Ahora, dijo Navarro sonriendo, veremos el fin de los Montero. Lo que Navarro no vio fue a Mateo moviéndose silenciosamente detrás de las cajas. Siempre subestimaste a mi hermano, dijo Diego, una pequeña sonrisa en sus labios. Puede que no tenga mi instinto asesino, pero es leal e inteligente. En el momento en que Navarro se giró, confundido, Mateo lo golpeó en la parte posterior de la cabeza con un trozo de tubo de metal. Navarro se desplomó, inconsciente. Alondra corrió a los brazos de Diego. Él la abrazó con fuerza, su rostro enterrado en su cabello, su cuerpo temblaba de alivio. Creí que iba a perderte, susurró con voz rota. No te librarás de mí tan fácilmente, respondió ella, su voz amortiguada contra su pecho. Un año después, el aire en la casa Montero tenía un peso diferente ahora. Era el peso de la risa, de la conversación animada y el aroma a salsa de jitomate que prometía un hogar, no una mentira. La cena dominical era el punto culminante de la semana. Alondra se sentó junto a Diego a la cabecera de la mesa. El anillo en su dedo ya no era un accesorio. Era una promesa sellada en una pequeña ceremonia privada 6 meses antes. Su padre, ahora en recuperación y trabajando legítimamente para los Montero, se sentó junto a su madre, luciendo más sano de lo que había estado en años. Mateo estaba al otro lado contando un chiste que hizo reír a carcajadas a la señora Montero. Todo era diferente. Después de aquella noche en el muelle, no hubo más secretos. La verdad fue revelada. Hubo lágrimas, ira y finalmente perdón. La familia, probada por el fuego, había surgido más fuerte. Diego se inclinó y le susurró al oído. Feliz. Ella se volvió hacia él. La sombra seguía en sus ojos, pero ahora también había luz, su luz. Feliz no empieza a cubrirlo, respondió ella. No había perdido su inocencia.
La había cambiado por fuerza, por sabiduría y por un amor que era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Miró alrededor de la mesa a las personas que amaba. Su vida ya no era un santuario tranquilo de libros y arte. Era ruidosa, complicada, a veces peligrosa, pero era suya. Más tarde, después de que los invitados se hubieran ido, Diego la llevó a la biblioteca. La chimenea estaba encendida como aquella noche de tormenta. «Tengo algo para ti», dijo. Le entregó una pequeña caja de terciopelo. No era un anillo. Dentro, sobre una cama de satén, yacía una llave antigua. «Es la llave de mi oficina», dijo, su voz suave. «No más puertas cerradas entre nosotros, Alondra. No más secretos». Las lágrimas brotaron en sus ojos. Tomó la llave, el frío metal en su palma. «No la necesito», dijo. «Ya tengo todo lo que importa». Él la atrajo cerca, su frente pegada a la suya. «Te amo», susurró. «Tú eres la luz en mi oscuridad, y eres la sombra que me mantiene a salvo», respondió ella. Y allí, en el corazón de la casa que una vez había temido, Alondra supo que había encontrado su lugar. No era una prisionera en una jaula dorada. Era la reina de un reino complejo, la compañera de un hombre peligroso y la arquitecta de su propio felices para siempre. Una historia que comenzó con un contrato y un miedo paralizante se había transformado en un amor que era a la vez su mayor aventura y su puerto más seguro. La inocencia se había ido, pero en su lugar, el amor había echado raíces, fuerte e inquebrantable.